¿Cuál es más maldita? ¿La Eva de ayer del parásito terrenal o la Eva de hoy en día con sus cosas? Hoy vamos a comenzar esta clase de teología. In the names of Father, Espíritu Santo and Son. Para nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Para poder explicar la maldición del paraíso a la luz de la literofilosofía inventada por el profesor Robinson Ferreira y que da muchas luces para poder entender a la maldita Eva de ayer, de la cual proviene la muerte, la enfermedad, etcétera, 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 por una manzanita, a la de hoy, que ya no necesita una manzanita, pero que hace cosas peores. Entonces veamos quién es esta Eva. La mujer de Satanás que le dio de hijo a Caín, siendo un ángel, que ya vimos que las cuestiones de los ángeles también están un poco dudosas, porque primero lo hacen asexuales y resulta que empreñan allá en la época de Noé, que cogieron mujeres hermosas y las preñaron, y de ahí salieron los malos gigantes de aquella época, y por eso Dios lo destruyó con el paraíso terrenal. Y también la Eva de hoy en día, de la cual ha hecho más atrocidades que aquella simple mujer que se comió una manzanita, que no se sabe qué clase de manzana, si era una pera, si era un pedazo de yuca, un plátano, que era el alimento de los dioses, plátano verde. Vamos a ver realmente esto de Eva, porque para que haya una salvación del mundo debería ser una mujer perfecta, y está la madre de Jesús, María, y que restauraría todo, pero que por medio de aquella, en el principio, aquella Eva, entró la muerte, la enfermedad, la vejez, el dolor y el trabajo, que a muchos no les gusta trabajar y quieren tener carritos 4 puertas de 4 llantas. Bueno, queridos estudiantes, vamos a ver todo esto a la luz de la literofilosofía inventada por Robinson Ferreira, sencillamente porque me lo pide la pulga santa, que también ha sido atacada muchas veces sencillamente porque se persina, y por eso inicié que no me está cayendo una centella, porque en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, así lo enseñan, y así les hablaré después que este Espíritu Santo es una personificación que se da ahí, que en hebreo significan otras cosas, y porque realmente no se puede testimoniar que el Espíritu Santo sea una persona. Por lo tanto, de Eva también se puede decir lo siguiente. Resulta que Eva, mediante la cual proviene toda la maldición de la tierra, muerte, enfermedad, vejez, asesinatos, crímenes, etcétera, etcétera. Ahí estuvo Abel y Caín apenas recién saliendo del paraíso terrenal, que quedaba en Mesopotamia, por allá más o menos a los lados que es Irán, Irak, por donde pasaban los ríos Éufrates, Pisón, Davilá, Oro. Pero que yo quiero señalar esto porque muchos están diciendo que Caín era hijo de Satanás, el diablo, que ese ángel se la comió, bueno, no sé, y tantas cosas, pero que lo vamos a ver a la luz de la misma Sagrada Escritura, para que usted no le eche cuento ninguno que llega a la puerta hablándole con cositas raras, ni el otro, sino a la luz de la literofilosofía. Yo creo que hoy en día la teología va a tener que meter la literofilosofía para entender estas cosas mejor, inventada por Robinson Ferreira, y porque me lo pide un estudiante, porque estas clases de religión son hermosísimas y muy sabias y no tienen nada que ver con solamente persinarse, tomar la hostia y salir o dar el diezmo y ya, y que te echen un poco de cháchara desde un púlpito, personas que quizás son inferiores a ti en conocimiento, porque el mismo Dios pide en la Biblia que adquieran todo conocimiento, porque toda escritura es inspirada por Dios, y deben adquirir conocimiento y sabiduría. Y por eso él pide, y el sabio Salomón le pidió sabiduría a Dios y él le dio. Pero hay mucha gente que ahora dice, no, porque la vana filosofía, dice aquí. Y otro dice que Dios escogió a los más viles y despreciados para humillar a los sabios. ¿A quién va a humillar? A Jesucristo. Jesucristo era sabio, tú no vas a humillar a Jesucristo. Tú vas a humillar a Sócrates, a García Márquez. ¿A quién vas a humillar tú? Nada, porque la Biblia lo dice.
Te voy a hablar de Eva para que entiendas un poquito el comienzo del Génesis. Resulta que la Eva de ayer, esta clase se la voy a dar a ustedes y los que me la reciten después o me digan algo acerca de esto en examen final lo pasan inmediatamente. Nada más necesito unas cuantas cositas que me digan, yo les voy a decir varias. Resulta que cuando hablamos de Eva, estamos hablando, dicen que de una miquita, profesor, una miquita así como pulga mamá santona. No, profesor, porque yo oí también que en la teoría evolutiva de Darwin se remonta a la antigüedad y puede decirse que detrás de una orangután o una mica o una homo sapiens o una homo o todavía primitiva, no sapiens, todavía no tenía mucha sabiduría, fue una mujer de la cual proviene la especie humana y le llamaron la Eva primitiva. Y que usted cuando estuve en clase, que usted mencionó hace poco que el Apolo 11 que iba a decir y que los rusos mandaron un animal, fue una perrita, profe. Ah, sí, claro que fue una perrita, por eso digo un animal. Y de pronto mandaron a esa Eva primitiva. Va a salir algún día en algunas Biblias en el futuro. Pero que realmente los rusos mandaron fue a una perrita, que no sé cómo es que se llamaba, la Ica o algo así por el estilo. Me investigan eso. Y esa perrita viajó por el espacio, fue una de las primeras que... Entonces, bueno, eso se lo dejamos a los astronautas y cosmonautas de la cosmopista, de la cual habló un escritor de aquí cerquita, hermano nuestro, ¿verdad? El que hizo Rayuela, Cortázar, más o menos creo que es el nombre, porque los cachorros, los jefes, lo hizo Eva Argallosa. Entonces vamos a hablar a Eva. ¿Qué es Eva, eso de Eva? Resulta que Eva es una de las últimas creaciones de Dios. Cuando Dios hace a Eva, esto apenas es un término, se puede decir, que consigue Moisés para empezar un principio. Y por eso le pone Génesis. Eva significa una viviente. Hoy en día muchas mujeres son Evas, son unas vivientes. Todas las mujeres que provienen de ahí son unas vivientes. Genealógicamente provienen de femenino de ahí. Entonces, pero que esto realmente es un término. Es un término, al parecer relacionado con un verbo del antiguo hebreo llamado el verbo et hayaak. Y ese et hayaak es Eva. Y por lo tanto significa primera mujer y última creación terrestre de Dios, de la que se tiene registro. Pero la Eva de hoy en día, yo he oído tantas cosas. Por ejemplo, yo escucho a veces que ponle al niño el nombre de Maus, porque es un nombre bíblico, y al ser un nombre bíblico inmediatamente nos va a decir que ese niño va a ser bendecido porque el nombre es bíblico. Y resulta que Emaús sí es un nombre bíblico y usted se lo va a poner al niño, pero resulta que Emaús es un pueblo, no es un ser humano, es un pueblo. Y ese pueblo fue donde en una época se dirigen Cleopas y otro discípulo cuando se les unió Jesucristo materializado el día de su resurrección. Sin embargo, no lo reconocieron hasta que llegaron a Emaús, ojo, y él estuvo reclinado con ellos a la mesa. Después que Jesús desapareció en aquella misma hora, los dos discípulos volvieron a Jerusalén. ¿Cuáles fueron esos dos discípulos? Cleopas y otro discípulo. No dice el nombre de otro discípulo en la Biblia. En aquella misma hora, esos dos discípulos, eso lo pueden encontrar en Lucas 24, 3, 76. Posiblemente pronto te dé algún nombre ahí. Lucas dice que el pueblo estaba a 60 estadios. 60 estadios en las medidas hebreas antiguas significa 7.5 mil. 5 millas romanas, o sea, 11 kilómetros de ahí a Jerusalén.
y de Jerusalén ahí habían 11 kilómetros, lo que quiere decir que habían 7.5 millas. Y es un pueblo. Y usted ve a la gente en su ignorancia que le pone nombre bíblico a los hijos, a las hijas. Ponle Maus, porque es bíblico, y si es bíblico va a ser sagrado ese pelado y va a ser pastor, y resulta que eso es un pueblo. Oye, verdad que hay tantas cosas. Por lo tanto, la Eva de ayer, pobrecita esa Eva, a mí me da pesar. A mí me da mucho pesar, Eva, por una manzanita, por una perita. Y después que le habían dicho que coma de todo, menos de tal palito. Entonces al comer de tal palito viene toda la desgracia y maldición del ser humano. Hasta el tal punto que muchos dicen que realmente la primera muerte se debió al mal porque Satanás había preñado a Eva. Ojo, no Eva la primitiva. Esa la tuvo que preñar otro primitivo. Otro hombre primitivo, otro hombre zoo, porque nosotros pertenecemos a los zoo, también a los zoológicos. Pertenecemos a zoología, a los mamíferos. Entonces otro mamífero, llamado orangután, mico o homo, preñó a aquella Eva que se llama la Eva primitiva, de la cual descendíamos todos nosotros. Pero esta Eva bíblica ya aparece en la era cuaternaria, ya cuando ya el hombre está totalmente formado como sapiens, está formado ya como somos nosotros hoy en día, con un cerebro desarrollado debido a la carne que comía y a las cosas que cazaba y a las proteínas y tantas cosas que llegó a tener esta forma de hoy en día. Por lo tanto, esa pobre Eva, a mí sí me da esa Eva me da pesar, Pulguita Recha, sí, porque tú también eres una Eva, Pulguita Recha. Tú eres una Eva y tú también, Pulga Santa, que quisiste que yo diera esta clase hoy. Y tú también, Pulga Mamá Santona, que tú eres Mamá Santona, tú tiras la piedra y te escondes. Y por lo tanto, eso significa Eva, viviente. Y al ser una viviente, dice que el Creador, ojo que tú sientes eso, el Creador sabía que no era conveniente que el hombre continuara solo. Sin embargo, antes de proceder a crear a la mujer, llevó al hombre varias bestias de la tierra y criaturas voladoras. Adán fue el que les puso nombre. Este es el camello, este es el pájaro colibrí, este es el ruiseñor y este es el cantaclaro. El gallo canta claro, y aquel la burrita, y aquel el burrito. Por lo tanto, Adán se encargó de darle nombre, pero no halló entre ellas ninguna que le sirviera de ayudante. Por lo tanto, Dios vio y hizo que Adán cayera en un profundo sueño, tomó de su costado una costilla y después de cerrar la carne, formó una mujer de la costilla que había tomado del hombre. Adán sabría por revelación directa de Dios, su creador y padre. Ojo que Adán también fue llamado hijo de Dios. Todos nosotros somos hijos de Dios. Creador y padre lo llamaba Adán. Jesús también lo llamó padre. ¿Por qué no lo podría llamar padre? A ese espíritu. Como había venido a la existencia la mujer, por la que se complació en aceptarla, se enamoró, diciendo: esto por fin es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Como además, escucha bien, Pulguita Recha, Pulguita Santa y Pulguita Mamá Santona, y tú también, Perro Pingón, desde el 1 hasta el 5, los 5. Si no, se van para otro curso. No, profesor, no eche para otro curso porque usted es que aprendemos nosotros, profesor. Y le traigo al pastor de la esquina para que lo enseñe, profesor. Sí. Yo quiero de aquí mandar un gran saludo a un gran amigo que prácticamente nos iniciamos en la Biblia hace muchos años, allá en el año de 1969 al 70. Y después él tomó una vía que hacía fonomímica de Rafael, hacía fonomímica de Sandro. Era la época en que éramos jóvenes y se hacía fonomímica en el Latin Sur del Ñato Guzmán, padre del el Chacal.
el famoso Chacal, el fundador del mototaxismo. Ahí había una cantina y bailaba el Gringo, bailaba el Mono Candela, bailaba el gran Ballesta, etcétera, el Chita. Bailaban un poco de gente y esa era nuestra juventud. Y él hacía monomímica y luego se convirtió al evangelio y su nombre era Osvaldo Tapias, hermano del pastor de que hablé la vez pasada, que dirige y conoció antes ayer la Biblia y dirige el Sinaí y hace correr a los cojos. ¿Se acuerdan de esa clase anterior? Bueno, ese Osvaldo Tapia era un evangelista ante el cual me quito el sombrero. Bajábamos por unos bejucos para poder llegar allá abajo en el abismo donde estaba la casucha, y bajábamos por unos bejucos que a veces se esmierdó él y me esmierdé yo, hasta que llegamos allá todo sucio, la ropa, y abríamos la iglesita y por otros caminos llegaba gente y allí doblábamos rodillas y leíamos la palabra de Dios y nada más habíamos como 20, como 10. Nadie se le quitaba nada, todos llevábamos un poquito de yuca, el otro día pasábamos allá un día, un dominical, un domingo, y hacíamos allá unos sancochitos, café con leche, chocolate, y nos pasábamos un domingo leyendo y estudiando y haciendo ayunos y cosas, que eso no es una obligación, pero la Biblia lo registra y lo que hace la gente es repetir un texto como un artista que tiene un libreto, así se tiene en la Biblia y se hace un libreto y uno en un púlpito, ¿va? Pero allá lo practicábamos esas cosas, creyendo que son bíblicas. Y ese Tapia se llamaba Osvaldo Tapias, ante el cual me quito el sombrero y reconozco que ha sido uno de los más grandes evangelistas que ha tenido Colombia. Él murió por ahí en los años 90. Y siempre elevo una oración hacia él. Y es hermano, creo que es hermano del gran pastor del Sinaí Internacional, que dicen que el profesor Ferreira nunca se ha arrodillado ante Dios. Lo único que tengo de malo es que esta bendita cruz es la que reconozco como autoridad. Si usted no la reconoce y se avergüenza de ella, usted no merece de llamarse cristiano. Usted no es ningún cristiano, a usted le gusta la camioneta 4 puertas, a usted le gusta la bacanidad, a usted le gusta la alta burguesía, a usted le gusta las maletas que ahora el paramilitarismo en época de Álvaro Uribe Vélez le llevaba para que le colocara votos y por eso es que nadie podía coger en el poder. Ese es el cristianismo de Colombia de hace poquito. Y creen que el comunismo va a acabar con el cristianismo. Y resulta que ya por los lados de China se están haciendo nuevas Biblias con una interpretación del Jesús socialista, que fue realmente lo que fue Jesucristo, un socialista, un hombre que luchaba por los pobres, por esos pobres que tienen sus capillitas, sus iglesitas en tugurios, en casitas de tabla, y hacen un dominical y doblan rodillas tomando chocolate y esas cositas en el día. Y yo pertenecía a eso y me inició ese gran amigo mío de fonomímica llamado Osvaldo Tapias. No sé si ustedes lo recuerdan, en el barrio San Felipe, en el Latin Sur del Ñato Guzmán, el padre del Chacal, Alfonso Guzmán. Por lo tanto, voy a seguirle hablando de Eva. Esta Eva de ayer a la de hoy, que proviene después de la Santísima Virgen María, que equilibra la balanza para que Dios no destruya el mundo. Y sin embargo uno deja de mandar de vez en cuando a los países corrompidos y explotadores, no manda de mandarle sus terremotos y mandarle sus huracancitos y sus cosas, pero no acaba todo el mundo. Y vemos que entonces esta Eva usted lo puede buscar fácilmente cuando le dé el Génesis 2 del 18 al 23 y que ya viene a haber un cambio cuando a través del verbo la llaman viviente, mientras que cuando ella nace de la costilla de Adán ya hay un cambio. Por eso le digo que la Biblia no es fija, la Biblia hay que entenderla desde el punto de vista de los cambios. Hay un cambio y este verbo que antes se llamaba viviente es de Adán, porque proviene de su hueso y de su carne, y él llamó a ella su esposa, su complemento, y la llamó Ishash, que en hebreo significa mujer, o literalmente varona. Ojo, literalmente varona o mujer significa el verbo Ishash, que viene siendo distinta a aquella que Dios vio y dijo voy a hacerle, y la llamó viviente,
que era un verbo totalmente distinto, que se lo dije al principio. ¿Lo recuerdan? Dime cómo era, Pulguita Recha, ese verbo del que Dios le dio y que Adán le dio otro. Dime cómo era ese verbo, Pulguita Recha. Anda, profesor, no sería, anda, profesor, no, ya me acordé, profesor. Se le llamó Hayat, en hebreo, profesor, Hayat. Sí, así es que significa viviente. Y Adán le dijo, esta es mi esposa, y la llamó de un verbo distinto, la llamó Ishaach, que significa carne de mi carne, mujer varona. Entonces, cuando él dice esto, por fin es hueso de mi hueso y carne de mi carne, como además le indicaba su sentido, y por eso la llamó Ishaach, mujer o literalmente varona, porque del hombre fue tomada esta. Génesis 2, 18, 23. Y a continuación Dios pronunció su bendición paternal sobre ambos, diciendo, sean fructíferos y háganse mucho y llenen la tierra y sojúzguenla también. Tenían que tener en sujeción a la creación animal, Génesis 1, 28, como una obra de las manos de Dios. La mujer estaba perfectamente dotada tanto para ser madre como para ser complemento de su esposo Adán. Y Dios le dijo, procréense, en otras palabras, barranquillero, culén. En otras palabras, barranquillera. Culén y tengan muchos hijos. Se cree que Eva llegó a tener más de 100 hijos. Y de ahí nace porque Caín, en un momento dado, llega a un pueblo y encuentra allá gente, encuentra mujeres y posee una, podía ser una hermana de él. La poseyó y de ahí provienen otros hijos, hasta que aparece uno que levanta un altar llamado Enoc. El primer altar que se levanta a Dios, que muchos dicen que es un descendiente de Caín, otros dicen que ese no tuvo un evangelio también ya, había escrito unos libros, que se llamó El Escrito del Libro de Enoc. Entonces, compañero, está hablando usted con el profesor Robin, no está hablando con cualquier guacharaco por ahí. Y así de esta manera podemos decir que esa Eva, pobrecita, a mí me da pesar Eva, nuestra madre viviente, nuestra Shelah, nuestra Harat, me da pesar porque todas las maldiciones se le atribuyen a ella, pero la Eva de hoy es diferente. La Eva de hoy encuentra, por ejemplo, a un pobre señor que proviene de alguna descendencia que es totalmente del interior del país, y esta persona tiene compasión de una muchacha jovencita, porque él es soltero. Fíjate que aquí se habla de soltería. Dios, al ver que Adán estaba soltero, le hace una mujer. El hombre está soltero y esa muchacha viene del interior de fuera y se pasea por el negocio del tipo. Y digamos, como una mujer es una varona, es una Eva. Pero viene esa Eva después del sacrificio de María al tener su hijo. Y sin embargo la maldad continúa campando en el mundo. Y entonces esa mujer empieza y le coquetea al hombre soltero de la tienda o del negocio, próspero y millonario. Y hasta que llega un día que cae ese Adán, cae en tentación y le toca las nalgas. Y cuando viene a ver, aquella mujer utiliza todos sus sortilegios y se lo echa a la cama. Y la posee durante muchos años. Y llega un momento que le da hijos. Y al darle hijos, el hombre entra en una edad ya cincuentona en adelante, y ya todavía se mantiene en los 30 y pico. Pero al mantenerse en los 30 y pico, la mujer mantiene a los 38 años, a los 50 en que le llega la menopausia, en el hombre se llama andropausia, le llega la menopausia, la mujer dicen que tiene un rejuvenecimiento sexual, que siente tantos deseos sexuales como cuando tenía los 17, 18 hasta los 20 y pico. Y que en ese periodo de rejuvenecimiento sexual, entre los 36 a los 50, en que ya porque está llegando la menopausia, que después viene un proceso distinto, esa mujer, esa Eva, que es peor, por eso me da pesar aquella Eva que por una manzanita, ay niña, un guineo, una perita, no se sabe de qué fruta, le vino todo ese mal a la humanidad, muerte, desgracia, crucifixión de un hombre, etcétera, etcétera, y la humanidad continúa peor. Entonces, ¿qué pasa? Que esa Eva de hoy
mira y ya ve que aquel hombre está un poco ya entrado en años, ya tantos años de relaciones sexuales, llega un momento en que ya la mira como una hermana, ya casi no la toca y ella empieza a tener nuevamente los deseos sexuales. Y llega un momento en que llega a tener entre el espacio que hay del cuarto de ella al cuarto de él, y de ahí una puerta que se dirige al negocio, llega a meter ahora con la invasión de los venezolanos, llega a meter a algunos jovenzuelos para que ayuden en la tienda y lleven domicilios. Y entonces entre eso ella con un rejuvenecimiento sexual, esa Eva, la de ayer dicen que fue Satanás, lo religioso, pero aquí no es ningún Satanás sino una realidad. Y con la economía política de Venezuela, que ahora que se vinieron un poco, entonces entraron algunos muchachos venezolanos al negocio, y aquel hombre que fue encontrado en una canastica en la puerta de una señora, y la señora lo cogió, lo alimentó, lo fue creciendo, le dio regular estudio, no era ni mucho más pero el hombre llegó un momento en que aquella señora muere y le dejó una pequeña tienda, y él la llevó adelante por su trabajo como hombre del interior, levantándose a las 3 de la mañana, sudando, trabajando, y aquella mujer después ya de tantos años se presenta ante él, y él como Adán y Eva la llamó su compañera, y pasan los días y ella no logra sino darle algunos hijos y lo amarra. Pero ya llega el momento en que nace el coronavirus, en época moderna, y en pleno coronavirus esa Eva viene y ya ve que el tipo ha entrado un apaciguamiento, y también ya sufre de la presión baja, de la presión alta, de azúcar, etcétera, y entonces coloca le llamaríamos esta la maldita Eva de hoy. Sí, porque si ella fue por una manzanita, no joda, este es por un culo de negocio que vale millones. A veces por una iglesita que deja bastantes millones por cada domingo. Hay iglesias que dejan hasta 50 y 60 millones en un solo mamonazo. En las altas allá de las altas alcurnias. Y estas de por acá dejan 30, 20, 10 millones cada vez que hacen una misa, un dominical. Una prédica, le pasan 20 al pastor, y el que llega, el que viene a predicar, el pastor se sienta sin saber mucha Biblia, se sienta en la puerta, recibe a la gente y después recoge la ofrenda, que viene siendo la secretaria la mujer, la tesorera la mujer, la que vende las empanadas en la puerta la prima, la que vende el arroz con pollo allá la sobrina, la hermana viene siendo la que dirige la sesión de los perros calientes y del mondongo. Total que en esa iglesita entran 10 y 20 millones de pesos todos los domingos. Y fuera del diezmo y toda esa vaina, todo eso se reunía a eso. Entonces es un negocito bueno. Esta pobre Eva de hoy en día, maldita Eva, llega y ve al tipo, y entonces por el coronavirus entran los muchachos, entonces le echan la culpa a Maduro, y que no sé qué, que pita y flauta, que Chávez, que el comunismo. No hay un comunista más grande que este. No hay un socialista más grande que este, que está aquí. Yo se lo demuestro. Y no me da pena. Y míralo, cómo murió en cuero, para que las riquezas puedan ser repartidas, o que no hayan otros que sientan tanta necesidad como la que él necesitó. Y se despojó de él mismo, se despojó de su vida, y ahora tú vas a negociar, que porque te saben 20 versículos. Me da risa, me dan risa. Eva, la maldita, ve que aquel hombre que se esfuerza tanto, ya tienen unos niños que alimentar. Coloca entonces una pared entre sus dos cuartos, y una puerta para que quede independiente la tienda. Y ahí el que pasa a repartir en el coronavirus el domicilio, uno de los muchachos guapos, entra
ya vender dentro de la tienda y el tipo va siendo desplazado. Llega un momento en que él mismo ve que aquel muchacho prácticamente va adquiriendo terreno y ya es el que maneja el dinero, es el que se mueve con agilidad para aquel, mientras él de pronto se le va la presión y hay que llevarlo al médico y él se va quedando en la tienda y entonces como ya hay una separación de cuarto, a veces el tipo cuando llega un mediodía, el tipo lo que tú pasas por esa tienda que era próspera no encuentras sino una pequeña tienda, un mosquerío y ella dentro en el cuarto con el venezolano. Y allá con el venezolano en el cuarto cierra la puerta que separa a la tienda de allá y el hombre queda acá solo ahí vendiendo 2 con café, media libra de azúcar. Y ella en el cuarto satisfaciéndose sexualmente con el jovenzuelo. Esta se puede decir que es una Eva maldita. Y sin embargo no se comió ninguna manzanita. Y Dios la perdona en nombre del socialista, nuestro Señor Jesucristo, porque murió por ella, por ti, por mí, por el pastor y el que no es pastor. Por lo tanto, despójate de lo que tienes como Él, para que haya una economía en Colombia en que también se le pueda dar algo a los pobres. Porque si tú analizas a profundidad que todas las riquezas colombianas del suelo, subsuelo, siempre fueron explotadas desde hace 200 años por 5 familias en Colombia, que son multimillonarias y se heredaron el poder de generación en generación, de una doctrina que proviene del paraíso terrenal. Nos vemos en la próxima con el profesor Robin para continuar con la clase de la Eva maldita, aquella pobre Eva.